un resumen. Todos los países del mundo requieren energía para su desarrollo. No tendríamos estas luces, no habría electricidad si no hubiera generación eléctrica. ¿Cómo se genera la electricidad? Pues la electricidad requiere fuentes primarias para su generación. Por ejemplo, la energía hidráulica, las presas, la caída del agua mueve una turbina y esa turbina genera electricidad. El sol, hay paneles fotovoltaicos que se desarrollaron hace alrededor de 70 años, que cada vez son más eficientes, que a través de cierto tipo de materiales convierten la energía solar en electricidad. Está el viento, turbinas que se mueven con el viento, hélices que se mueven con el viento, esa es la energía primaria que mueve una turbina que genera electricidad. Esas son las fuentes renovables. ¿Qué otra fuente renovable hay? El calor hacia el centro de la Tierra. Mientras más profundo vamos, hay más temperatura. Esa diferencia de temperaturas en ciertos lugares de la Tierra permiten generar la energía geotérmica. Se consideran fuentes renovables porque nunca se va a acabar la energía primaria. El viento no se va a acabar, el sol no se va a acabar. Bueno, dentro de miles de millones de años. La diferencia de temperatura entre el centro de la Tierra y la superficie, esa no se va a acabar. Por eso se les llama fuentes renovables, porque se renuevan. La caída de agua, mientras haya agua, pues va a seguir generando electricidad. Esa es una fuente de energía. ¿Qué otras fuentes de energía para generar electricidad hay? Bueno, están las fuentes que vienen de las energías fósiles. ¿Cuáles son las energías fósiles? Las que son materia orgánica que se deterioró por millones de años y que se encuentra en el subsuelo. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo se extrae y puede producir gasolinas, diésel, o puede ser utilizado para mover turbinas que generen electricidad. El gas también es una energía fósil, de la descomposición de la materia orgánica que quedó enterrado en el subsuelo. De millones de años, dicen que son dinosaurios, no es de los dinosaurios, es de materia orgánica que quedó por millones de años atrapada y que permite que pueda ser utilizada para generar energía. Entonces, el gas natural es una fuente de energía. Ese gas natural pues es un combustible muy importante porque tiene la característica de que se puedan mover dobles turbinas en una planta de generación, por eso se les llama ciclo combinado. ¿Qué otra fuente de energía hay? El carbón. El carbón es una fuente de energía, el carbón mineral, que puede quemarse, mover una turbina y generar electricidad. ¿Qué problema tienen generar electricidad? Pues sus impactos ambientales. Las fuentes renovables de energía son las que menos impactos ambientales tienen, porque no emiten lo que se llaman gases de efecto de invernadero, que son los que provocan el carbón. El carbón pues, es el combustible más sucio. ¿Por qué? Porque genera azufre cuando se quema, genera monóxido de carbono y genera la mayor cantidad de gases de efecto invernadero cuando se quema, es el más sucio. De los combustibles fósiles, el más limpio es el gas natural, el más sucio es el carbón. Y están las fuentes renovables de energía, que son, digamos, las más limpias. Ahora, ¿qué pasa con México? México tenemos energía, tenemos fuentes primarias de energía. ¿Qué fuentes tenemos? Las renovables. La energía hidráulica se usa desde hace muchísimos años. Hay muchas presas en el país que generan electricidad. También las presas tienen sus impactos ambientales cuando se construyen, incluso pueden mover poblaciones. Por eso hay gente que se opone a que se sigan construyendo más presas en el país. Pero desde hace muchos años explotamos la energía hidráulica. La solar, pues apenas tiene unos 20 años que comenzó a explotarse. El presidente López Obrador dejó la planta de energía solar más grande de México y una de las más grandes de América Latina, que está en Sonora. Está el viento, hay energía eólica, que es limpia, pero la manera en que le hicieron pues fue con negocios sucios, como decimos, porque instalaron muchísimas plantas de energía eólica, particularmente en el istmo de Tehuantepec, sin tomar en cuenta las comunidades, generando muchos problemas en el sureste. Tenemos petróleo, sí tenemos petróleo, pero tenemos menos petróleo, o que es más difícil de explotar que antes. Tuvimos un yacimiento maravilloso que fue el yacimiento de Cantarell, que le dio a México muchísimos recursos. Lamentablemente los gobiernos del pasado, pues esos recursos no lo utilizaron para nada. Se vendió, imagínense, del 2004 al 2008 más o menos, a $100 el barril, con excedentes petroleros, mucho recurso económico por la exportación de petróleo, y no quedó en absolutamente nada. Realmente en corrupción y en hacer crecer al gobierno grande, muchas plazas que se dieron a partir de amiguismos, directores generales adjuntos, en fin, en toda aquella época, particularmente de Fox y de Calderón. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿En qué situación estamos? Una parte muy importante del petróleo, pues ya cuesta mucho dinero sacarlo. Entonces, por eso dijimos, bueno, por razones ambientales y de soberanía, vamos a producir 1.8 millones de barriles diarios, no más. Vamos a incrementar las fuentes renovables.
Fíjense, es muchísimo, son cerca de 15,000 megawatts de fuentes renovables. Más solar, más eólica, más geotermia. Vamos a repotenciar, que ya inició desde el sexenio pasado, las plantas hidroeléctricas que tenemos. Entonces vamos a aumentar la posibilidad de utilizar el sol y el viento para generar electricidad. Y eso pues es soberanía, porque no le tenemos que pedir ni sol ni viento a nadie, está en nuestro territorio. La geotérmica pues también está en nuestro territorio, no tenemos que pedirle a nadie. Pero hay un combustible, que es el gas natural, que cada vez importamos más. ¿Qué pasa con el petróleo? Gracias al presidente López Obrador se mejoraron las refinerías, se construyó una nueva refinería, se compró otra refinería y la mayoría de las gasolinas y el diésel que consumimos lo producimos en México. Pero hay un combustible, que es el gas natural, que estamos importando mucho. Si no hacemos nada, pues cada vez vamos a importar más. ¿Qué problema tiene importar el combustible? Vean ahora lo que sufrieron muchísimos países del mundo con lo que pasó en Irán. Japón, pues depende del combustible del Medio Oriente, del gas del Medio Oriente. Corea depende del gas del Medio Oriente. China depende del gas de Rusia y del Medio Oriente. Entonces tuvieron muchísimos problemas. China empezó a decir, pues vamos a empezar a utilizar carbón otra vez, que es el combustible más sucio. ¿Qué pasó con Europa cuando tuvieron el problema con Ucrania y Rusia cierra el gas natural? Entonces, problemas tremendos. El precio de la electricidad aumentó al cuádruple. Pero además, Europa de pronto se quedó sin gas. Nosotros tenemos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y tenemos garantizados los contratos de gas natural de importación. Pero es una decisión responsable aumentar nuestra soberanía energética. ¿Se requiere más gas? Sí, se requiere más gas. ¿Se puede sustituir todo el gas? Difícilmente. Porque para la generación de electricidad requerimos una parte que funcione todo el día. Y el sol, pues funciona cuando hay sol, se puede guardar en baterías y nos puede dar unas horas más. Pero requerimos una base de producción. Entonces, ¿requerimos más gas? Desde nuestra perspectiva, sí se requiere más gas. ¿Es solo para generar energía eléctrica? No. El gas se necesita prácticamente para toda la industria del país. Toda la industria requiere gas. Y la industria también se está moviendo a fuentes renovables de energía. Entonces, la pregunta es, ¿y dónde está el gas en México? ¿Y de dónde estamos importando gas? Entonces, ¿de dónde importamos gas? Principalmente de Texas. ¿De qué tipo de gas es? Pues es un gas que se llama no convencional. Gas de lutita. Es decir, todo el gas que importamos viene de un tipo de explotación que tiene impactos ambientales, pero todo lo que importamos está a 100 metros de la frontera. ¿Tenemos gas convencional, de ese que viene con petróleo o gas no asociado? Sí tenemos, pero no mucho. Entonces, ¿qué estamos planteando? 3 acciones para el sector energético. Mayor eficiencia energética. Es decir, que no tengamos que cada vez tengamos equipos más eficientes que consuman menos energía, como estos. Los LED revolucionaron la iluminación en el mundo, porque consumen mucho menos energía y duran mucho tiempo. Entonces, mayor eficiencia energética en todo, en equipos para la industria, en equipos para nuestras casas, con un programa de eficiencia energética, que ya vamos a ir presentando y que ya va avanzando. 2, más fuentes renovables, más sol, más viento, más geotermia. ¿Qué hacemos con el gas? Entonces, por lo pronto vamos a explotar el gas convencional, un programa para el gas convencional. La pregunta es, ¿explotamos el gas no convencional, sí o no? ¿Por qué sí? Pues porque nos da más soberanía energética. ¿Por qué no? Pues porque tiene impactos ambientales. Entonces, llevamos 3 meses, 4 meses, trabajando, un equipo que se fue a Texas, se fue a Canadá, se fue a California, buscando en la literatura si hay nuevas tecnologías para la explotación del gas no convencional. ¿Qué problema tiene el gas no convencional? ¿Cuál es la diferencia? El gas convencional, pues son, digamos, yacimientos que están concentrados en un lugar. Entonces se perfora y la propia presión del gas sale, con petróleo o solo, están en un solo lugar. El gas no convencional, ¿cuál es el problema? Pues que está entre las piedras. Entonces, ¿cómo se explota? Se perfora y luego se inyecta de manera horizontal agua con arenas, y las primeras formas de explotarlo era con químicos muy dañinos para poder romper las piedras, y cuando rompes las piedras pues sale el gas por presión. Entonces dijimos, bueno, así, de esa manera, pues no, porque va a tener impactos en el agua porque consume mucha agua, se contamina el agua luego se inyecta en las profundidades y no sabemos qué problemas puede tener. Entonces, si vamos a hacer explotación de gas no convencional, tiene que ser de una manera sustentable, que los impactos ambientales se disminuyan al máximo.
Entonces hemos estado investigando y resulta que hoy hay no esos químicos tan potentes que se usaban, sino sustancias que no tienen estos impactos ambientales, que muchas de ellas son orgánicas, que se usan otros tipos de arena y que hay reciclamiento de agua, que ya hay uso de agua salada, que se puede utilizar el agua que no es potable, que también está en el subsuelo de minas, por ejemplo, de carbón, y que se puede reciclar. Entonces, a la pregunta, ¿vamos con el gas no convencional? Sí o no, decidimos acercarnos a la UNAM, acercarnos al POLI, acercarnos al instituto, a los distintos institutos de investigación y formar un comité científico. Especialistas en agua, especialistas en cambio climático, especialistas que nos digan sí hay nuevas tecnologías que no tienen los impactos ambientales que tenían las antiguas y que es factible utilizar. Este comité de científicos queríamos presentarlo hoy, pero todavía estamos revisando pues, que realmente tengan, que no haya un asunto político, que sea una definición técnica en este tema. Entonces vamos a presentar este comité científico el próximo miércoles. Y ellos se van a dedicar por lo menos 2 meses a decir si es factible o de plano no es factible. Y si sí es factible, ¿cómo? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cómo podría hacerse? ¿Qué ponemos en el centro? La soberanía. ¿Qué ponemos en el centro? El desarrollo del país. ¿Qué ponemos en el centro? El futuro ambiental, las siguientes generaciones. ¿Pero qué ponemos en el centro? Pues la viabilidad del desarrollo para nuestro país. ¿Que se va a acabar con la importación de gas? No, difícilmente, porque estamos importando mucho. Pero poco a poco, porque estas son decisiones que toman tiempo. No es que si se toma la decisión de que sí, con esta tecnología mañana ya lo tenemos. No, van a ser 10, 15 años para poder desarrollar este tipo de producción de gas. Les dejo otro tema. Estados Unidos era dependiente totalmente del petróleo. Durante la época de Obama, tomaron la decisión de explotar el gas no convencional y el petróleo no convencional. Hoy son el primer país productor de petróleo del mundo. ¿Que el petróleo es la solución? Y que no. Si yo tantos años me dedico al cambio climático, pues no voy a decir que el petróleo es la solución. Pero de que necesitamos una parte durante un buen rato en lo que desarrollamos otras alternativas, sí lo tenemos que seguir usando, en lo que seguimos disminuyendo el consumo de energía. Entonces queremos abrir esto a la sociedad, no queremos cerrarlo, y que este grupo de expertos nos diga qué tecnologías son factibles de usar y que no tengan estos impactos ambientales desde las primeras explotaciones de gas no convencional. Entonces eso es lo que presentamos hoy, es nuevo para México, no se había planteado, en algún momento se planteó, pero es muy importante que las y los mexicanos conozcan esto, porque son decisiones estratégicas para el futuro de la patria. Y las estamos tomando de manera responsable y con un comité científico que nos ayude a tomar las decisiones.